Don Albert, pase ahí, por favor. Mire, usted ha sido llamado a juicio porque el equipo jurídico que defiende al señor Homs le ha propuesto como testigo de su defensa. En consecuencia, se le van a formular ahora una serie de preguntas. Luego, si el Ministerio Fiscal tiene interés en repreguntar, pues lo hará. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Usted sabe que en nuestro sistema penal, mentir en un juicio penal está castigado como un delito de falso testimonio, lo sabe. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco con cualquiera de las partes? ¿Alguna vinculación profesional, directa, indirecta? ¿Tiene usted interés en el proceso, en el desenlace del proceso? A todo ciudadano, de que se haga justicia. Bien, si es tan amable, se sienta y contesta a las preguntas de la señora letrada. Con la venia. Gracias. Con la venia, señor. Buenas tardes, señora Marca. ¿Podría usted, en primer lugar, explicarle al tribunal cuál es su formación y qué cargos ocupaba, si es que los tenía, en el último trimestre del 2014, por favor? Muy bien. Yo soy doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, soy catedrático acreditado de Derecho Civil, licenciado... Perdón, ¿qué universidad ha dicho? Universidad de Bolonia, Italia. Bolonia. Me doctoré en el año 97 en Bolonia. Anteriormente me licencié en el 95 en Derecho y en el 97, 95 en Historia, 93 en Derecho. Y posteriormente oposité al cuerpo estatal de profesores titulares de universidad en el año 2001 y en el año 2010 recibí la acreditación como catedrático de Derecho Civil para cuerpos estatales. En la actualidad soy funcionario en servicios especiales desde el nombramiento como alto cargo de la Generalitat como presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, que cumple las funciones de Consejo de Estado en relación a las administraciones locales de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat. Es decir, ¿sería el equivalente al Consejo de Estado español? Exacto. Cumple desde una sentencia del Tribunal Constitucional de 1992. Se reconoció que las autonomías tenían capacidad de autoorganización de su administración y que, por tanto, el Consejo de Estado no debía dictaminar en relación a los asuntos de competencia de las autonomías y de los entes locales. Muy bien. ¿Podría usted explicarle al tribunal cómo conoció al conseller Homs y qué relación tenía o tiene con él? Tenía. Bien, yo, como les he comentado, acredito 20 años de docencia e investigación universitaria, es mi formación, y en el año 2006, hace ahora 10 años, yo publiqué un artículo que tuvo mucha repercusión con una profesora de Derecho Administrativo en que comparaba el Estatuto de Cataluña y el Estatuto de Andalucía. El Estatuto de Cataluña, casi el 60% de los artículos fueron impugnados, unos 150, y me di cuenta de que 74 artículos del Estatuto de Andalucía, que eran similares, no solo no habían sido impugnados, sino que cuando estaban impugnados los del Estatuto catalán, el Congreso de los Diputados los aprobó por mayoría absoluta y es ley orgánica vigente. Hizo un artículo que tuvo interés de algún modo mediático y el señor Homs se puso en contacto conmigo y desde entonces pues hemos tenido relación. Él publicó 2 libros también, uno que se llamaba Cataluña a juicio en el año 2008, se presentó en la Universidad Pompeu Fabra y desde entonces hemos tenido relación. Yo le tengo por jurista sorprendentemente interesado en los temas académicos, le gustaba preguntarme opinión sobre temas de financiación. Él después escribió otro libro, si no me falla la memoria, el año 2009 quizás, o 2010, sobre derecho a decidir, estación concierto. Y bueno, yo los leí, los comentamos y sorprendentemente tenía mucho interés por el ámbito académico del derecho. Y por supuesto cuando un profesor de universidad, que la vanidad digamos siempre es una parte del alma a llenar, pues me interesó, me gustó y desde entonces hemos tenido relación. Y, evidentemente, el año 2014, como consejero de la Presidencia, a él le correspondía la propuesta al Consejo de la Generalitat para nombrar las vacantes o la renovación en la Comisión Jurídica Asesora. Pero, si me permite, sí que debo decir que en mi condición, para ser presidente de la Comisión Jurídica Asesora se debe ser jurista de prestigio independiente y, por ley, tengo prohibido recibir ninguna instrucción ni ninguna orden. La Comisión, igual que el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene autonomía orgánica y funcional y la Comisión Jurídica Asesora tiene autonomía orgánica y funcional, con lo complejo que es esto en el derecho administrativo, y por ley yo tengo prohibido recibir instrucciones o órdenes, si no, no sería un jurista independiente. Muy bien, doctor Lamarca. Dígame, en relación con los hechos que son objeto de este juicio, usted sabe que
ha sido citado aquí como testigo para hablar de los hechos que tuvieron lugar alrededor, antes, durante y después también del dictado de la providencia del 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional. ¿Usted habló en esas fechas y sobre estos hechos con el señor Homs? Yo, discúlpeme el tribunal si me excedo en las ganas de hablar o las ganas de explicar cosas. Yo tomé posesión el 25 de febrero de 2014 y a mí me sorprendió las ganas que tenía el consejero Homs de hablar de derecho. Él me convocó para comentar la sentencia 42-2014, yo creo que fue el 25 de marzo. Fue una sentencia muy importante, donde el Tribunal Constitucional explicó cuál era su posición institucional. Era una sentencia en que dijo que la Generalitat podía hacer preparativos para modificar la Constitución y que el Tribunal Constitucional era un árbitro si se le pedía opinión sobre aquel tema. Esta sentencia me acuerdo que me convocó para comentarla. Yo tenía un congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, no pude ir, pero después la comentamos y durante todo aquel año, el 2014 fue un año en Cataluña jurídicamente intenso. Se aprobó la ley de transparencia, se aprobó la ley de consultas y solo se hablaba de las nuevas formas de la nueva administración, de la administración de cristal, de las nuevas formas de participación y bueno, hablamos mucho. Yo despachaba con él, le explicaba los cambios que se estaban haciendo, lo que yo pensaba hacer. La comisión se relaciona con el Gobierno a través del Departamento de la Presidencia, que presta un cierto apoyo logístico, y me preguntaba muchas cosas, sobre todo doctrinas, ideas de derecho comparado, cuestiones pues, que a mí me gustaba poderle transmitir. Y hablamos mucho de la ley de transparencia. La ley de transparencia prevé en el artículo 69 una forma de consulta a los ciudadanos que ahora ha implementado el artículo 133 de la ley 39/2015, es decir, el Gobierno y las administraciones deben consultar a los ciudadanos para cada iniciativa legislativa. Esto está previsto como preceptivo y aquella iniciativa que en Cataluña se hizo en el 2014 con esta ley de transparencia, el Estado la ha implementado en la ley 35/2015 y es obligatorio a partir de... Disculpen. Pero hablamos mucho de derecho, mucho. Después del 9 de noviembre, por desgracia, menos. Pero mucho antes del 14, del 29, en verano, me estudié la ley de consultas, todo lo que sucedía, las competencias, etcétera, etcétera. Dígame, y en concreto, respecto a lo que hace referencia al proceso participativo del 9 de noviembre, en referencia a la consulta sobre, por ejemplo, le pregunto yo, la naturaleza jurídica de ambas cuestiones, si era la misma, si era diversa, si había diferencias, qué consecuencias tenía. Sobre eso le preguntó y hablaron ustedes. Mira, hicimos en el año 2014 en Cataluña los juristas interesados un máster en referéndums, consultas, procesos participativos y se daba una paradoja. La Generalitat no quería hacer un referéndum, no quería, y desde el Estado, digamos así, se decía que se quería hacer un referéndum, ¿no? Y entonces se hizo una ley de consultas en base a un artículo del Estatuto, conforme a una sentencia del 2010 sobre el Estatuto que decía que la Generalitat tenía competencias para hacer consultas como las que se habían hecho. El tranvía de la Diagonal, cada año se hacen decenas de consultas en los municipios de España, consultas aformales, consultas que no se convocan de ningún modo y consultas que nadie impugna. La Generalitat quiso hacer una ley de consultas y de participación ciudadana y todos tuvimos que aprender cuál era la diferencia entre una consulta y un referéndum y nos hicimos expertos en referéndums y consultas. Con la particularidad de España, que España es un Estado territorialmente descentralizado, pero hay materias que no lo son. Por ejemplo, una de ellas singularmente es lo de los referéndums. Hay competencias, ya hay autonomía política, pero no hay autonomía política completa, y en materia de referéndums era una. Por esto la Generalitat en el Estatuto incluyó la competencia sobre consultas, competencia que el Tribunal Constitucional validó, se hizo una ley, pero esta ley se consideró que era una ley de un referéndum encubierto. Bueno. Que era un referéndum encubierto. Esto es lo que consideró el Tribunal Constitucional, es decir, que no, la ley, es decir, que no hay un tertium non datur, que se dice en latín, es decir, o hay referéndum, o hay elecciones, o hay un proceso informal, lo que en la doctrina alemana se llama... Mire, la sala le está escuchando con muchísima atención su interrogatorio y las respuestas del testigo, pero lo que tiene interés es aquello que sucedió en relación con los hechos, no una disertación sobre la diferencia entre la naturaleza jurídica de un referéndum
o de una consulta. Le pido, por favor, en nombre de la sala, solo lo que comentaron, que haga todas las preguntas que considere oportunas, pero acuérdese de que no hemos admitido el peritaje jurídico, pese a que la sala está escuchando con enorme atención las explicaciones que da el testigo. Entonces, por favor, recondúzcalo para que manifieste sobre los hechos. Gracias. Vamos a ver, hablaron ustedes, le dijo usted que había estas diferencias una vez que se suspendió la consulta. ¿Sobre estos temas ustedes trataron? Sea también más esquemático. Perdón, ¿la primera consulta o la segunda consulta? Entre la primera y la... Disculpe, la consulta no referendaria convocada el 27 de septiembre o el proceso participativo anunciado el 14 de octubre. La pregunta es si el señor Homs le solicitó a usted consulta, si habló con usted de esto, le comentó su opinión y qué le dijo usted. Bien, como yo le decía, yo no podía recibir instrucciones de él ni órdenes, pero él me llamaba y me pedía opinión. Me pidió opinión sobre la primera suspensión. De hecho, la Comisión Jurídica Asesora emitió un dictamen 347 de 2 de octubre en relación a un tema que se llamó el decreto de nombramiento de los miembros de la Comisión de Control. Emitimos un dictamen sobre este tema que afectaba a la primera suspensión. En relación a la segunda suspensión, me acuerdo que hablamos por teléfono. Yo no participaba por mi posición institucional en reuniones de gestión ni ordinarias. Él me llamó por teléfono y me acuerdo perfectamente que era el 1 de noviembre, cuando el Gobierno anunció el 31 de octubre que decidía interponer un recurso conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en relación a este proceso participativo. ¿Esto fue consejo suyo? Perdón, que el Gobierno de España interpusiera un... No, perdón, no. Es que pensaba que era el Gobierno de Cataluña con el segundo recurso. Cuando interpone el Gobierno español el recurso contra el proceso participativo. Esto está si quieren centrar, es decir, yo hablé con él, entonces yo acababa de leer hacía poco tiempo un magnífico ensayo del profesor García Enterría que se llama La lucha contra las inmunidades del poder. Este libro dice que en un Estado democrático no hay actos políticos, que todos los actos están sujetos a control judicial, incluso los acuerdos de un Consejo de Ministros. Yo tenía en mente los conflictos constitucionales que se habían dado en España de desobediencia al Tribunal Constitucional. Es decir, la desobediencia al Tribunal Constitucional es una cuestión que había ocupado multitud de seminarios, de congresos y, en el mismo sentido, la desobediencia a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es tan así que en el año 2015 se modificaron todas las leyes de procedimiento para introducir el recurso extraordinario de revisión para que España cumpla las sentencias de Estrasburgo. Es decir, las cosas cambian. Acababa de leer este libro y yo le sugerí que lo que podía hacer el Gobierno de la Generalitat era interponer un recurso ante la Sala Tercera de este Tribunal Supremo impugnando este acto administrativo. Pero yo le sugerí, es decir, ni yo formaba parte de los servicios jurídicos, ni tomaba las decisiones, y él siempre me dijo que las decisiones las tomaba él. ¿Y por qué le dije esto? Mire, en derecho civil rige el principio de... Mire, vamos a ver, señora letrada, si su testigo no sabe encauzar y no sabe asimilar la función para la que ha sido llamado, hágalo usted, por favor. No nos puede estar citando bibliografía ni principios civiles que son perfectamente conocidos por la sala. En consecuencia, hágale las preguntas que considere oportunas, pero que estén conectadas a lo que habló con el señor Homs, si habló. Lo que no puede hacernos es una disertación sobre las inmunidades del poder. Tiene usted razón, señor presidente. Intento acotarlo. Doctor Lamarca, ¿ha oído usted al señor presidente? Por favor. Lo que ustedes hablaron, lo que él le comentó, aunque sean opiniones, porque es evidente lo que usted le dio eran opiniones, pero lo que usted le dijo, no extrapole, por favor. Pido disculpas, señor presidente. Hay un momento en el que da la impresión de que usted está disertando una clase a este tribunal. Disculpas. Y no le corresponde. Su misión es como testigo, sobre hechos. No haga valoraciones jurídicas, no haga un alarde de sus conocimientos que la sala valora en profundidad, pero no lo haga, por favor. Pido disculpas, señor presidente. Yo le comenté la posibilidad de interponer un recurso contencioso, un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera, pero esto es una llamada telefónica. Pero le consta a usted que lo hizo, que el Gobierno... Pues eso es sí, pero estas cosas yo tampoco, he estado haciendo memoria, tampoco las he visto, tampoco las vi en su día. Es decir, yo me relacionaba directamente con él, le comenté esta opción que había y él supongo que con los servicios jurídicos dio esta instrucción.
Dígame, cuando le llama a usted, le pregunta sobre los efectos de esa segunda providencia, me refiero a la del día 4, al 4 de noviembre. ¿Le consulta sobre esos efectos? Sí, igualmente, de la misma forma, a veces a altas horas de la noche, fuera de horario, y yo también le doy mi opinión. Yo le di mi opinión de que cabía, que yo, si fuera el abogado, haría 5 cosas. Esto yo es lo que le dije. La primera cosa es que pediría al Tribunal Constitucional que no inadmitiera el recurso. Esto se lo dije. La segunda, que en súplica, si lo admitía, reconsiderará la admisión. La tercera, que levantara la suspensión. La cuarta, que decidiera sobre el fondo. Y la quinta, que aclarara la providencia. Este fue mi consejo. Yo pensé que tenía derecho a la defensa, que se lo podía dar, y después él, con los servicios jurídicos, tomó la decisión que... ¿Le dijo, señor, que aclarara la providencia porque tampoco usted entendía ese alcance indefinido? Es decir... ¿Ahora por qué no? ¿Porque no era contra ningún articulado concreto? La providencia lo que hacía, es decir, lo que hacía era que se impugnaba un proceso no formalizado y se suspendía el proceso no formalizado. Entonces el señor Homs me manifestó sus dudas, yo le dije que lo que tenían que hacer era pedir una aclaración, pedir todo lo anterior, más una aclaración y hacer lo que hacemos los juristas, que es distinguir, analizar los supuestos y no pensar que todo es una suspensión ómnibus y omnicomprensiva, porque el oficio nuestro es distinguir. Le comentó él que tenía la esperanza de que si se pedía esa aclaración o ese recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la respuesta sería inmediata, como lo había sido. Hablaron del tema de los tiempos. Yo le dije en todo momento que confiara en los tribunales, que pidieran amparo, que confiara en el Estado de Derecho y que ejercieran el derecho de defensa. Yo esto es lo que le dije. Teníamos el antecedente de que el Tribunal Constitucional había hecho 2 cosas que son conocidas. Disculpen si me excedo. Primero, hizo una nota de prensa justificando o explicando por qué se había reunido un lunes por la tarde y después resolvió la recusación del presidente del Tribunal Constitucional justificando que lo inusitado de la convocatoria del Pleno y la celeridad solución solo contribuía a la mayor justicia y a la decisión en derecho. Por tanto, yo entendía que lo que tenía que hacer era pedir amparo al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional a la vez. Y dígame, y ya por último, doctor Lamarca, respecto a la posibilidad de cometer un delito por no parar, aunque no se activara nada, es decir, por no suspender hacia atrás mientras esperaban la aclaración, de esto lo comentó, ¿a él le preocupaba? Yo lo que sabía, yo insisto, yo no conocía los pormenores, ¿no? Que cuando se diseñó este proceso era un proceso autoejecutivo y que se ponía en manos de los ciudadanos. Y evidentemente que me comentó, yo le dije que yo no sabía derecho penal, pero que me había estudiado, igual como había estudiado el caso Ibarretxe, la sentencia Ibarretxe sobre el referéndum, me había estudiado el caso Atutxa, me había estudiado lo que decían los tribunales en estos casos y me había estudiado los conflictos entre órganos constitucionales. La Generalitat es un órgano constitucional y, por tanto, ¿qué sucedía en casos en que tribunales se desobedecían entre ellos o el Estado desobedecía? Me lo estudié, le di mi opinión. Lo que sí ¿Y qué le dijo? Bueno, pues el estado de la cuestión. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Que coincide con lo que sabemos, es decir, la sentencia del caso Atutxa, el informe de la Fiscalía de esta sala de hace unos días, lo que sabemos, la advertencia, todas estas cuestiones, pero sin ser yo especialista. Bueno, sin ser especialista, pero le dijo usted que no incurría en delito. Si he de entender... Yo le di el estado de la cuestión. Le dije cuál era el estado de la cuestión. Y él ya tiene suficiente capacidad para tomar las decisiones. Para llegar a las consecuencias, ¿no? Pues nada más por mi parte, señor. Muchas gracias. El Ministerio Fiscal tiene la palabra, por favor. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Estuvo usted en la reunión del día 4 en la que había otros juristas, una reunión...? No recuerdo exactamente si yo me reuní el 4, no lo recuerdo. Es decir, ¿me reuní aquella semana con el señor Homs? Sí, claro que sí. ¿Pero había más personas? Sí, claro que sí. ¿Y no recuerda qué día fue? Es decir, si tengo que decir la verdad, no. Que aquella semana yo me reuní, por supuesto.
¿En la reunión qué otras personas? ¿Está don Carlos Viver en esa reunión? Sí, había Carles Viver y estaban abogados de la Generalitat, y que no recuerdo los nombres, y sé que ¿Le informaron con detalle de las actuaciones que en la Generalitat tenía en curso en ese momento? Me informaron que habían interpuesto o que iban a interponer el recurso ante el Supremo. No, me refiero a las actuaciones organizativas No. Esto, es decir, yo tampoco lo hubiera permitido por mi condición. Es decir, pertenezco a la Administración consultiva, no a la Administración activa. ¿Habló usted en algún momento o dijo que no tenía efecto interruptivo el recurso que se pudiera articular? Sí, por supuesto. Dijo que no tenía efecto no lo tiene. suspensivo. Lo dice la ley, es decir, no lo tiene. ¿Y eso lo advirtió usted? Pero es que esto se sabe, es decir, se sabe. Pues gracias, no hay más preguntas. Bueno, señor Lamarca, muchas gracias por su testimonio y puede marcharse. Pido disculpas. Gracias.